sanguinosa o similar, que tenga que tener de 70 miligramos por mililitro de glucosa, más las medicaciones derivadas de estimulación del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como simpático, y el falta de glucosa en el sistema central, que es del neurón. Esta hipoglucemia característica debe tener variabilidad cuando se desadministra o normaliza la glucosa. Y es una urgencia médica. Las hipoglucemias, si son severas, pueden ser fatales para el paciente, pero aunque no sean severas, hipoglucemia de manera frecuente y te van a aumentar el riesgo de mortalidad cardiovascular del paciente. Entonces hay que evitar las hipoglucemias. Por eso pues, en todas las les dicen que busquen niveles de glucosa meta por abajo, digamos, si hay puntos glucosilada 7, pero casi les ponen en las chicas siempre y cuando no generen hipoglucemias en el peso, porque pues, las hipoglucemias aumentan la mortalidad, son peligrosas, entonces hay que evitarlas. 3 puntos son las características del triado de WIP que se descubrió desde los años 30 para definir la hipoglucemia. Una de glucosa plasmática baja, o sea, que tenga de que hay hipoglucemia, que haya síntomas de hipoglucemia, ser tanto por acción, les decía, el sistema nervioso simpático como por neuroglucopenia, y la recuperación o resolución completa de las síntomas cuando se administra glucosa, corrige el nivel de glucosa en sangre. Y dentro de los síntomas adrenérgicos y colinérgicos ocasionados por la activación del sistema nervioso parasimpático, entra la ansiedad, temblor, palpitación, sudoración, hambre, náuseas. Pero los neurológicos tenemos una debilidad, confusión, incluso déficit fisiológico que simule un evento cerebrovascular, la focalización, y finalmente llegar a un estado del estado de la vida y un estado de coma y la muerte del paciente si no se resuelve el problema. Entonces, esos son síntomas. Les decía, hay una respuesta cerebral y el sistema nervioso autónomo que hace notar a través de las suprarrenales la liberación de adrenalina, noradrenalina, cortisol, que son realmente controladoras. Además, lo que ocurre también en el páncreas es que disminuye la secreción de insulina y las células alfa van a incrementar el glucagón. Todos los cambios que son con la intención de aumentar la glucosa que se encuentra disponible en y corregir la situación de hipoglucemia, pero después con estos sistemas adrenérgicos solamente se contribuye a corregir el problema, sino a que el paciente tenga conciencia de la situación, porque tiene síntomas, digamos, muy aparatosos de hipoglucemia. En las personas que viven con diabetes tipo 1, vemos que tienen cierta atención de los productos para corrección de las hipoglucemias. Además, tienen un tratamiento general de glucemia, por lo tanto, son pacientes que hay que estar muy atentos y buscar de manera generada la posibilidad de la hipoglucemia. El hecho que ustedes tengan eso es que les quería decir. Un paciente con una glucosilada alta, pues la glucosilada promedio, tengan 9 de glucosilada que está metas, que no puedan tener glucemias. Entonces, las hipoglucemias ocurren aún con estados de descontrol de la diabetes por hiperglucemia crónica, puede haber hipoglucemias en algún momento del día del paciente que pudieran dar. Pues obviamente, si el paciente está bien controlado, pues más baja la glucosa, más probable que hay hipoglucemias si tiene fármacos que lo provocan. Entonces, las hipoglucemias, independientemente tienen ocasiones o causas de pacientes con diabetes o no, son de ayuno o postprandiales o reales, como tener hiperglucemias o resistencia a la insulina después de secreción abundante de insulina y el hiperinsulinismo, y eso puede generar hipoglucemia marcada postprandial en los pacientes que tienen familia diabetes o tienen resistencia a la insulina, entonces eso también tomarlo en cuenta. Hay otras cosas de hipoglucemia, pero ahorita no nos interesa porque nuestro
al final es la hipoglucemia en un paciente con diabetes. Ahora hay fármacos que pueden estar facilitando que se es complicado. La insulina, obviamente, y los petagogos, más las sulfoninas, pues están en primer lugar de la lista, pero no los únicos, también el alcohol, el silato, el peridol, todo eso puede generar y mayor riesgo de hipoglucemia. También por el lado de las enfermedades, si el paciente tiene insuficiencia hepática, parece que en el hígado se guarda el glucógeno que ayuda a resolver la hipoglucemia en los primeros minutos. La enfermedad renal crónica que no elimina nuevamente fármacos que puedan facilitar la hipoglucemia. También la insulina produce por el páncreas del paciente a sufrir, digamos, cambios en función habitual, de modo que el paciente, incluso sin recibir insulina exógena, el paciente con insuficiencia renal crónica puede tener hipoglucemia, aún con la cantidad de insulina que producen, porque nos está dando. También podemos ver hipoglucemia más frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca, sepsis y depresión. Otra causa tiene que ver con endocrinos, alteraciones de hormonas contrarreguladoras, deficiencia de cortisol o de glucagón contrarreguladoras, vamos a ver más hipoglucemias. Y además, que esto ya no es tan frecuente, tenemos exógena de insulina por uso indebido de fármacos o de alguna sustancia natural que puede ocurrir, o la producción endógena de insulina. Esta se puede como una consecuencia a la resistencia a insulina, hiperinsulinismo hiperreactivo, o puede ser ocasionado por tumores que producen insulina, pero estas hipoglucemias severas siempre, pero son cosas muy raras. Todo esto es lo que lo conozco. Otras causas de la hipoglucemia, sobre todo en un paciente con diabetes, con tratamiento, puede ser caso ejercicio muy intenso y reactiva después de ingerido un alimento con mucho azúcar, responde con agresividad, mucha insulina, y cuando la insulina ya va disminuyendo, digamos, los niveles de, o sea, todavía la insulina sigue alta en la sangre, por eso genera glucemia tardías. También los pacientes en diálisis y aquellos que reciben anticoagulantes tienen más riesgo de problemas. Sí. Doctora, o sea que los pacientes que tienen unas gástricas son más propensos a tener hipoglucemia. Nutrición parenteral es la por la cual se administra aminoácidos grasos y carbohidratos por vía venosa. Pacientes que tienen contraindicación para el uso del digestivo. Para que Ok. reciban nutrición total, pues hay que tener un catéter venoso central especial. Muchas veces acompañada con una fórmula que se llama de nutrición parenteral, se administra insulina con la nutrición parenteral para ayudar a metabolizar, porque la nutrición parenteral genera muchas actividades metabólicas como hiperglucemia, hipertrigliceridemia. Entonces, para evitar esto, muchas veces se aplica ya unas unidades de insulina en la bolsa de nutrición parenteral, en la bolsa intravenosa, pero a veces aún así hiperglucemias o haber hipoglucemias dependiendo de la sensibilidad. Tendría que correr por el departamento. Acá en hospitales donde da nutrición hay un departamento encargado de nutrición parenteral, entonces ellos tendrían que corregir lo que es haciendo insulina en exceso, pero mientras el paciente esté con nutrición parenteral, pues siempre tiene la posibilidad de control metabólico, tanto por exceso de corrección o falta de la misma. Entonces, pero no es sonda gástrica, es sonda intravenosa. Ok, pero sí. Y en cuanto a una cosa había comentado, el haloperidol, ¿cierto qué dosis antes de hipoglucemia? Fármacos, por lo general, solos, únicamente insulina y sulfonilurea son causantes de hipoglucemias. El haloperidol y los demás, incluso salicilatos como aspirina,
pueden generar cuando el paciente tiene otras condiciones como insuficiencia renal o tiene baja reserva muscular, reserva de glucosa en el hígado, y en este caso no hay una dosis, incluso con 5 miligramos puede ocurrir. Gracias, doctora. Entonces, a ver. Entonces, la estimulación que se da por hipoglucemia del sistema nervioso, su activación, vamos a tener síntomas adrenérgicos, palpitación, temblor, ansiedad, y esto se va a dar principalmente para incrementar digamos, la liberación de insulina, también produce liberación de cortisol y el cortisol la contrarregular, y esto no solamente nos da, o sea, el sistema nervioso autónomo lo que trata de corregir el problema, pero a la parte de corregirlo nos da síntomas que hace que el paciente note la hipoglucemia y ayuda a corregirla. Y para los síntomas colinérgicos tenemos sudoración, hambre, parestesia, debilidad. Para hacer síntomas de glucopenia, por lo general la glucosa es mucho más baja. Pueden empezar a tener síntomas de adrenérgico o colinérgico de la hipoglucemia desde niveles como 70 o menos. Para que haya glucopenia, por lo general tiene que estar debajo de 50 la glucosa, mililitros por minuto. Y van esos síntomas casi siempre asociados a la intensidad de la hipoglucemia. Entonces es común que la hipoglucemia tenemos habilidad, somnolencia, a lo mejor cefalea. Si empieza, digamos, a profundizarse la hipoglucemia, no tarda mucho en corregirse, empezamos a ver dificultad de concentración, fatiga, puede disminuir el estado de alerta, puede incluso perder la conciencia. Hay déficit neurológicos focales, es decir, datos que sugieren como evento cerebrovascular porque no tenemos síntomas sistémicos del sistema nervioso, sino que tienen síntomas focales como lesión en una sola cápsula interna, o se ve exactamente igual, o una parálisis oclutora, pero son ocasionados simplemente por glucopenia. Puede haber condiciones y otros. Eso significa, como lo dice la triada, tendría que haber una solución completa de síntomas una vez que se da a glucosa y se normaliza, y si no, pues no era eso. La intensidad de la hipoglucemia va a determinarse no nada más en los niveles de glucosa en sangre, sino también con los síntomas del paciente. De modo que de manera clásica, una hipoglucemia leve va a generar pocos síntomas y el paciente sin problema va a poder corregirla él mismo. En estos casos, pues lo que se indica es entre 20 y 25 gramos de carbohidratos, de preferencia de carbohidratos simples, que no haya actividad física en los siguientes minutos después de la hipoglucemia, y de preferencia no deben de consumir grasas con los carbohidratos. Las grasas enriquecen la absorción de los carbohidratos en el estómago y entonces el paciente requiere mayor cantidad de carbohidratos para corregir la hipoglucemia si los consume con grasas. En cuanto a las hipoglucemias moderadas, aquí puede haber alguna ya aparición de síntomas más importantes como neuroglucopenia, pero sin llegar a la pérdida de alerta, y clásicamente un paciente con una hipoglucemia moderada va a poderse hacer cargo el mismo paciente de la situación de la hipoglucemia, no así en la hipoglucemia grave. En una hipoglucemia grave, por definición, el paciente no va a poder ser capaz de corregir la hipoglucemia solo, siempre requerirá la ayuda de un tercero, y en estos casos lo que se hace es administrar infusión intravenosa, glucosal 50%, digamos todo el frasquito de 25 mililitros o a 50 mililitros, que es el frasco pequeñito. Esto lo que va a hacer es aportarnos más o menos 25 gramos de glucosa, se dan en bolo, pero además, como para que llegue a esta hipoglucemia severa, tenemos un mucho mayor incremento de insulina o omitimos hacer un ajuste cuando el paciente está disminuyendo sus niveles de glucosa o el paciente tiene alguna comida. Esto puede haberlo generado, pero dar un bono de glucosa no va a ser suficiente. Por eso está ahí anotado que haya solución glucosa al 10%,
de manera continua, más el bolo que se da de glucosa 50%. Si es una hipoglucemia moderada, a veces solamente el bolo y lo demás en observación. En las severas, administran el bolo de glucosa y después pueden dejar solución de glucosa 10% como una infusión continua. Y si no hubiera recuperación de la conciencia, acuérdense que la triada corresponde con hipoglucemia, los síntomas de la misma y la recuperación después de corregir la glucosa. Entonces, si no hubiera recuperación del estado de alerta de manera completa después de la administración de glucosa, pues este paciente tiene que ingresar en una unidad de cuidados intermedios y se puede cuidar intensivos. Esto que ven aquí tiene que ver con tipo de diabetes. Tenemos una diabetes en etapas tempranas de diabetes 2, podemos ver hipoglucemia que sean eventos aislados y estén ocasionados porque la resistencia a la insulina hace que haya hiperinsulinemia compensatoria, puede haber hipoglucemias reactivas. Si el paciente tiene diabetes tipo 1 o diabetes 2, pero tiene una gran evolución de tiempo de evolución, o la enfermedad nos verá tener un mecanismo de respuesta adrenérgica. Entonces vemos que el paciente no suele detectar las hipoglucemias como consciente, que no las detecta, no me refiero a conscientemente, sino no las detecta físicamente. Entonces empezamos a tener fallas porque no hay disminución de la secreción de insulina, que es el primer mecanismo para controlar. Si hay glucagón, entonces la célula beta falla, no, la insulina disminuye la forma de un hiperglucemia. Entonces, esto genera cambios en pacientes con larga evolución que tienen apatía. Si el paciente tiene apatía, no se detecta la hipoglucemia, no se facilita la corrección. Acuérdense que la liberación de adrenalina y noradrenalina por parte del sistema nervioso no solamente nos iba a dar síntomas, sino que la adrenalina son contrarreguladoras que ayudan a elevar la glucosa. También si tiene ya el paciente tiene una deficiencia de insulina por falla de la célula beta, entonces el primer mecanismo de corrección de la hipoglucemia, que es dejar de secretar insulina, pues ya no se tiene. A lo mejor esos pacientes ya están tratados con insulina de manera exógena, entonces ese mecanismo tenemos respuestas del sistema central. Todo esto nos da casos de episodios de hipoglucemia que pueden no detectarse y que incluso si se detectan hay menos posibilidades de corrección por parte del paciente. Esto le sumamos esos episodios de glucemia que pueden ser relativamente bien tolerados o incluso pasarse asintomáticos. Si agregamos que a lo mejor el paciente aumenta su gasto energético con ejercicio o alteraciones del sueño, todo esto puede hacer que el paciente nuevamente tenga glucemias, pero no las note. Y esto, les decía yo, las hipoglucemias, aunque no sean severas, a largo plazo aumentan mortalidad cardiovascular. Entonces, ese tipo de complicaciones en pacientes con diabetes de larga evolución no solamente pueden haber hipoglucemias, sino que sus hipoglucemias pueden ser severas, pueden no pasar, no recibirse por parte del paciente y por lo tanto no se corrigen a tiempo. Entonces, ten mucho cuidado con las hipoglucemias en pacientes con la evolución de la enfermedad. ¿Sí? Disculpe, doctora, dentro de todos los temas adrenérgicos y colínicos que nos menciona, ¿existe una predominancia que podamos nosotros decirle a nuestro paciente, si yo la siento, es importante que cheque su cosa? Mire, lo mejor que usted recomendar a su paciente es que el paciente tiene riesgo de hipoglucemia. Tiene que saber que tiene riesgo de hipoglucemia, entonces tiene que explicarle, sobre todo si son usuarios de fenilureas o de insulina, o si el paciente tiene larga evolución con la enfermedad, tiene riesgo de hipoglucemia. En cuanto a diabetes tipo 2, los pacientes con diabetes tipo 1 siempre van a tener riesgo de hipoglucemia prácticamente. Pacientes con diabetes tipo 1 sabe que la hipoglucemia va a ser una consecuencia natural del tratamiento y la va a experimentar en el momento. Entonces, lo más importante es que ustedes le digan al paciente cómo reconocer los episodios de hipoglucemia y tal vez el
consejo que le darían a sus pacientes si no tienen la oportunidad de confirmar la hipoglucemia porque a lo mejor no tienen acceso a un glucómetro, la conducta más apropiada siempre va a ser corregir la hipoglucemia. Si ustedes tienen sospecha de hipoglucemia porque hay diabetes profusa, temblor, irritaciones, mucha hambre, asco, pacientes probablemente con hipoglucemia. Entonces, si no tiene acceso a un glucómetro, lo mejor sería corregirla. Es decir, consumir glucosa, que sería más o menos unos 15 a 20 gramos, porque en este caso una hipoglucemia leve. Corregir la hipoglucemia siempre. Entonces, siempre corrijan hipoglucemia y después hagan primero fue lo que ocasiona hipoglucemia y después si es lo que pueda revertirse, entonces tendrá que tomar cartas en el asunto, ya sea hacer ajustes de tratamiento, si el paciente tiene insulina, disminuir dosis de insulina, porque a lo mejor un ejercicio extenuante que no está programado, pues tratar de tener actividades más programadas. Siempre hay una forma, pero lo recomendable es que ustedes en su la glucosa oral es más que suficiente. Entonces, lo mejor sería que usted le dijeran para que el paciente la pueda reconocer y que sepa, si no, que confirmarla. Es mucho mejor, sería mucho más peligroso que no tuviera el paciente hipoglucemia. No, no evaluar cuál glucosa, siempre por mucho, cuáles tienen más posibilidad de desarrollar hipoglucemia. Ustedes van a levantar mucho más adultos mayores, además de diabetes enfermenal, todo eso va a ser hipoglucemia. Eso es responder. Gracias. En muchas guías van a ver la administración como para el tratamiento de la hipoglucemia, pero hay que ser conscientes del medio en el que estamos. Es que las células a producción de glucógeno. Entonces, puede tener pues pluma muy cerca de utilización, pero es costosa y si el paciente no tiene dragón de todo cosas simples, no chocolate, la corrección, adquiriendo más cantidad de azúcar. Si el paciente no está completamente alimentoso, solo tiene que se ayude, entonces me pongan dentro de la boca del paciente miel helada, porque si no es completamente consciente, dejen infuso.
Bien, en cuanto a ¿Se las... encuentra, doctora? no hay nada más disponible ante la posibilidad de algo tomar referencia, pues tomar referencia. Pero lo importante es tratando de ingerir de más o menos 20 gramos de glucosa. Si no, todos los casos que tengan un pH igual o menor de 7 severo. Como tenemos una cantidad de ácidos disponibles, entonces la forma de compensar la acidosis es siempre el bicarbonato del buffer no medibles o volátiles como cuerpos tónicos. Entonces, casi siempre a severidad de la acidosis tenemos anion gap más elevado. Para estadio hiperosmolar necesitamos contar con los siguientes criterios: tener una glucosa más de 600, que eso es para una parte indispensable para hacer el diagnóstico. Por lo general, los pacientes suelen tener 800, 1000 de glucosa. No, normalmente tienen mucho más que 600, pero a partir de 600 es el diagnóstico. El pH pudiera estar ligeramente bajo. Acuérdense que el pH normal es de 7.35 a 7.45. Entonces, tener 7.30 o más pudiera tener ahí cierta grado de acidosis, pero la cosa aquí es que no predomina la acidosis, predomina la deshidratación y la osmolaridad. Entonces, la característica es hiperglucemia, no hay acidosis y tenemos osmolaridad alta. La osmolaridad efectiva se calcula con el doble de sodio más el doble más la glucosa sobre 18 se suma. Si tiene más de 220, se considera un estado hiperosmolar. Bien. Es importante entonces que abordáramos así para que podamos entender el manejo. Todos los pacientes poseen monitoreo de signos vitales, ver base de líquidos, saber si está orinando su paciente, porque es importantísimo. Necesitan, antes de utilizar insulina, tener niveles de potasio, y si su paciente no
no pueden administrar potasio, entonces eso es muy importante. Y lo primero es la alimentación con líquidos. No importa el nivel de glucosa que tenga su paciente, lo primero que van a hacer siempre es usar líquidos. Solo si su potasio está normal pueden usar insulina. Entonces, los líquidos por lo general se utilizan para restaurar el volumen intravascular y la perfusión hacia los órganos, sobre todo al riñón, en pacientes que están muy deshidratados. Si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, que es la mayoría de los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca aguda, hay que poner una velocidad de infusión un litro por hora en promedio, y esto es para el paciente que tiene que es un alto y que llega de entrada. Esta es la solución que van a poner. Una hora se pasa un litro de solución salina. Después, la cantidad de solución disminuye, la velocidad de administración también disminuye la concentración, de modo que en niños esta es la dosis. En niños se utiliza más o menos 10 litros por kilo de peso en la primera hora, o disminuyen para evitar edema cerebral, que es común en niños, pero parece que no pasa en adultos. Lo que voy es que la cantidad de soluciones tiene que ser pensada para cada paciente de mala deshidratación que siempre va a tener, ya sea estado hiperosmolar o acidosis, y después ir reponiendo las deficiencias de agua que fueron perdiendo en anteriores, no de golpe, sino que en las siguientes 48 horas se trata de reponer más o menos la mitad de la deficiencia de agua que se tiene. Y esto es lo importante. Van a administrar fluidos intravenosos, de entrada siempre solución salina al 0.9%, pero eso sí está hemodinámicamente, digamos, inestable, tiene inestabilidad, usan 0.9%. Si el paciente no tiene los estudios de laboratorio, tiene mucha hidratación, hipotensión, datos de hipovolemia, siempre 0.9% hasta que normalice, independientemente del nivel de sodio. Ahora, su paciente no tiene una severa deshidratación y su sodio está elevado, entonces vamos a utilizar solución salina al molar, o sea, 0.25%. Si su paciente tiene sodio bajo, vamos a utilizar 9%. Cuando tenemos, digamos, una deshidratación no tan severa y el sodio es normal, normalmente usamos al medio molar. La intención es evitar una sobrecarga de sodio porque vamos a manejar mucho líquido. ¿Okay? Y una vez que ya llega al nivel de glucosa aceptado con el tratamiento, las soluciones se cambian por soluciones que contengan glucosa, porque si ustedes no dan glucosa en sus pacientes, aunque tengan buenos niveles en sangre, no va a romper el ciclo de formación de cetonas, porque pues el paciente ya no tiene corte, ahora ya no va a hacer ya no va a hacer exceso de cetonas o corpocitos, porque no hay insulina, sino porque ya no tienen con qué funcionar en carbohidratos, entonces hay insulina para el cuerpo cetónico por ayuno prolongado. Entonces siempre glucosa para la situación diabética cuando su glucosa descienda de 200, y para el estado hipermolar cuando la glucosa baje de 300 ya hay que tener glucosa en las soluciones. ¿Okay? En cuanto a la insulina, esto es algo importante que se acuerden siempre. Si hay hipocalemia, o sea, tienen potasio, no se administra insulina hasta que el paciente no haya normalizado el potasio y tenga una prueba de ello con unos electrolitos séricos. De otra manera, puede generar un daño irreversible en su paciente, porque dice que lo que estamos teniendo es salida de solutos al medio extracelular y de ahí la hiperglucemia, se orinan, tenemos pérdida real de potasio, una de potasio, digamos, en insulina. La insulina va a meter el potasio en células que estuvo viendo y se estuvo eliminando, pero si tenemos potasio en la sangre, una vez que el potasio empieza a entrar, a bajar más y puede generar arritmias fatales. Entonces, nunca inicia insulina sin saber cómo está el potasio. Si el potasio es normal, entonces se administra. Si no está normal, no se administra insulina hasta que no esté normalizado. Y en cuanto a la dosis, puede ser de dos maneras. Calculo 0.1 unidad por kilo de peso de paciente en vivo y luego 0.1 unidades por hora.
unidades por hora. O sea, si su paciente pesa 80 kilos, pasan 8 unidades por bolo, o sea, junto, y después 8 unidades por hora hasta que el nivel de la cosa pueden utilizar desde el inicio 14 unidades por kilo sin el bolo. De las dos maneras, correcto. Aquí está, bien. O sea, cualquiera de las dos condiciones trata igual. Yo lo que estoy viendo es que si no se da la matemática, pues den bolo y calculen la inflación. Y la punto 1, lo único que tienen que hacer es quitarle un 0 al peso del paciente o dividir el paciente entre 10. Esa es la dosis que va a tener. Entonces, el paciente pesa 90 kilos, 9 unidades de insulina intravenosa y luego 9 unidades por hora en la infección. Y ustedes tienen que estar checando la glucosa cada 2 horas una vez que hayan decidido iniciar la infusión de insulina. La primera bajó al 10%, entonces tienen que incrementar la dosis y nos recomiendan poner otro bolo, pero incrementa la dosis suficiente. Y hay que estar vigilando, y una vez que lleguen a niveles de 200 para cetoacidosis y 300 para estado hiperosmolar, se agrega, les decía yo, la glucosa a las soluciones y después disminuir los niveles de insulina para saber qué tanto requiere el paciente para mantener la glucosa adecuada. El potasio, le decía, si no hay potasio normal, no se pone insulina. El potasio normal es más de 3.5. Si tenemos menos, ahí está lo que tenemos que hacer sería no dar insulina hasta que no tengamos potasio normal. Y lo que hacemos es poner 30 miligramos de potasio por litro de solución que se le esté poniendo al paciente. Y una vez que medimos el potasio y sea normal, ya podemos iniciar pero las soluciones a partir de entonces tienen que ir teniendo potasio, no quiere decir que ya está normal. Soluciones, tener potasio, ya digamos el paciente tiene un potasio elevado cuando se hace el tratamiento, pues no necesitamos darle en la solución, solamente vigilarlo, sabemos que al iniciar la insulina va a bajar un poquito, suficiente para normalarlo perfecto, pues si no es suficiente para normalarlo, vamos a esperar. En cuanto al bicarbonato, quiero que tengan que se acuerden, solo lo usamos en cetoacidosis diabética severa. Cetoacidosis y solo severa, porque la indicación es pH menor 7, o sea, 6.9 para abajo. Y la única que tener ese pH es tener una situación de cetoacidosis severa, que es pH menor de 7, ¿ok? Solamente así se administra bicarbonato. Si no, tenemos riesgo, pueden correr por de bicarbonato no requerido. La sola hidratación del paciente va a disminuir los niveles de bicarbonato rápidamente cuando se empieza a controlar la acidosis. Entonces, solamente pH menor de 7. Y esto es lo que les puse parado. ¿Por qué? Porque todo pasa al tiempo. No puedes decir, pues sí, voy a hacer esto y ya que tenga el resultado es el otro. O sea, todo pasa a la par. Inicia con fluidos, pero a la par que están dando cómo van a la insulina, tiene que estar poniendo qué va a comer el paciente, tiene que estar poniendo a qué hora se llega la glucosa, qué se va a hacer con el nivel de glucosa, hay que estar moviendo la infusión y finalmente evitar los errores al del tratamiento. ¿Cuáles son los más comunes? Todos los pacientes tienen una complicación aguda de hiperglucemia, sea cetoacidosis o sea hiperosmolar, requiere insulina con tratamiento, mejor no, pero definitivamente sí lo van a necesitar su egreso, no va a tener capacidad de producir insulina, entonces siempre se da insulina para eso. Y cuando ustedes dan insulina, tienen que sobreponer dosis de insulina subcutánea en la bomba de insulina. Ustedes ponen insulina regular, pues tienen la insulina nativa, insulina y si es intravenosa, pues tiene la misma vida media que la insulina del paciente, que son 6 minutos, 4 y 6 minutos. Entonces, si ustedes paran la bomba de insulina a 6 minutos a más tarde, van a tener insulina extra, digamos, a la que no está produciendo el paciente. Y les administran la insulina basal con la que se va a quedar el paciente. Supongan que van a
la argina, le dicen a las 10 de la mañana y a las 10 a la bomba, su paciente no va a tener niveles significativos de insulina en sangre de la subcutánea hasta que haya pasado al menos 2 horas. Pero si paran la bomba de infusión de insulina, van a tener no más 4 minutos de insulina después de que tengan. Entonces, ese desfase es lo que puede generar que vuelvan a entrar en una situación se compliquen estos pacientes. Entonces, administre la insulina con la que sea que el paciente, el tiempo en el que inicie el efecto de la insulina, si la argina serían 2 horas, si es NP 1 hora y media, hasta entonces suspenden la bomba, ¿ok? Porque si no, el paciente regresa a un estado de cetoacidosis y más complicaciones. Son las complicaciones, tanto de la cetoacidosis diabética y la comparte esto, pero algunas de esas complicaciones son más complicaciones del tratamiento que de la enfermedad: hipoglucemia, caída de la cetoacidosis por una mala superposición del tipo, les decía, entre la insulina subcutánea y venosa, arritmias por hipocalemia porque no corrigieron el proceso antes de iniciar la insulina, edema cerebral pulmonar, que son muy frecuentes en niños y adolescentes que tienen diabetes 1, pero puede ocurrir en cualquier edad. Y todos los fenómenos trombóticos se pueden desarrollar porque tanto la situación diabética como el molar son estados trombóticos. Entonces, el tratamiento tiene que asegurar la profilaxis. Bien, cuando decimos que ya se resolvió el problema, si el paciente tiene una cetoacidosis, tiene que tener glucosa menos de 200, al menos los siguientes ya un anion gap menos de 12 hasta el siguiente 12, o sea que no esté elevado, un pH mayor de 7.3, una acidosis y un tanto más de 15, o sea que no tengamos datos de acidosis, pero vean cómo están las cetonas. El paciente puede seguir teniendo cetonas en orina y ya no tener cetoacidosis, ¿vale? Sí tiene que tener un pH normal. Y para el estado hiperosmolar hiperglucémico necesitan, para decir que ya se resolvió, una osmolaridad normal que son 280, hasta 295 puede considerarse, y un estado de conciencia ya recuperado. Bien, nos quedan minutos, vamos a aprovechar. Supongan que tienen un paciente masculino de 75 años que tiene diabetes, como saben que tiene diabetes de 7 años, que se llegó a urgencia de alteración del estado de alerta. Esto se encuentran cuando estudios, una hemoglobina 18, hematocrit 58, 12.000 leu, plaquetas 40.000, tiene glucosuria, cruce el ESMAD porque lo hicieron bililástico, tiene de 138, potasio de 3.2, cloro de 110, y la respuesta de la química tiene 2.1 y cosa de 1001. Ok, es el diagnóstico del paciente. Hiperglucemia osmolar. ¿Qué osmolaridad tiene? Tenemos que la osmolaridad efectiva, ¿no? Sube por 2, o sea, 148 por 2, son 26, más la glucosa entre 18, son 55, más 296, tiene menos 351 de osmolaridad, si es hiperosmolar, porque tiene menos 320, ¿ok? Ahora, ¿con qué inician? Solución salina. ¿Sí? ¿Entre cuánto dijo que se dividía la glucosa? 18. Entonces, ustedes tienen sodio alto, o sea que lo ideal sería que utilicen solución salina a medio molar, o sea, 0.45%, salvo que hemodinámicamente inestable, o sea, hipotensión severa, taquicardia, que sea digamos, un estado de descompensación o de situación grave. Entonces pueden iniciar con solución salina normal, después pasan al medio molar, pero
como tiene muy alto, pues no vamos a querer más sodio, solo queremos meter agua. Bien. Tienen una mujer de 17 años, llega con por dolor abdominal, fiebre, está tratada, peso, fatiga. Como están en urgencias, hacen estudios y esto lo tienen, ahí están sus vitales del izquierdo y sus laboratorios del lado derecho. Tenemos a 80-40, cardíaca 123, temperatura 37,4, saturación 97, pesa 54 kilos. Hemoglobina normal, leucocitos 12.400, glucosa 321, lo demás acídico nada más elevado, el potasio 3.1, sodio 40, la gasolina nos da un 7.3 con bicarbonato 9.5, entonces tenemos un pH bajo, carbonato bajo. El examen tiene cetonas. ¿Cuál es el diagnóstico aquí? Acidosis, ¿no? Grado severa. Severa. No. Se acaba de decir pH, es lo que da severidad. Menor de 7. Este es moderado. Entonces no tendrían por qué usar bicarbonato porque es moderado. El bicarbonato solo es aplicado a severa independientemente de lo bajo que aquí está muy bajo. Pero se debe tratar solo con la hidratación. ¿Ok? ¿Qué de esta paciente? Solución sana, ¿no? ¿Y qué más? Insulina, hay que corregir el porque tiene 3:1, hay que darle frente a 30 equivalentes. A volver a checar. El primer potasio, que no tengan un potasio normal, no pueden dar insulina. Bien. Y estos son resultados después del tratamiento. Tienen una glucosa de 200 y tienen pH 6.3, tienen un carbonato de 18. Hay cetonas en la orina, corregido no está en la cetoacidosis. Pues todo no, ¿verdad? Por parte del pH abajo y el solurio. Y está normal el bicarbonato también. Entonces, usted puede seguir teniendo cetonas en la orina muchos días después de resuelto. Las cetonas no son parte de los criterios de resolución. Ya resolvió el cuadro. Okay. Algo así, a ver. Entonces, yo tengo una pregunta. En un paciente con acidosis, no hay que restringirnos justamente al 735. Pero sí, 736. No te escucho. Se te oye muy corto otra vez. Me había equivocado, es que vi que tenía un pH, pero ya vi que es 736. Ajá. Es un pH normal. 7.36 es normal. Sí, así es, me había... De 7 puntos que no sea pH normal, entonces más de 7 se considera, tenga 7.1 y esté ligeramente bajo, ya será resuelto. Si no tenemos anemia elevado y no tenemos deficiencia de carbonato, se considera corregido o resuelto en el episodio de cetoacidosis. ¿Alguna otra? ¿No? Muy bien, entonces en el examen, por favor, pásense temprano, porque tienen una hora para contestarlo y así se van a tardar como en el otro.